Capítulo 91, Kuma. Perfecto. Voici la version corrige ponctuée reformule du texte que tu as fourni, en espagnol, avec la majorité de mots remplacés par des synonymes naturels tout en gardant l'essence et le style narratif fluid. Avance del capítulo 91 de Kuma, la otra esposa. Con el transcurso de los meses, el vínculo entre Karam y Seilam fue adquiriendo un matiz diferente, más profundo, más sereno y silenciosamente sólido. Lo que al principio parecía una relación cortés y sin mayor relevancia terminó transformándose, poco a poco, en una conexión colmada de comprensión y cercanía. Cuando Karam estaba a su lado, una sensación de calma lo envolvía por completo. Era como si el resto del mundo desapareciera y todo lo vivido antes careciera de sentido. Seilam, por su parte, sentía que cada instante compartido con él le devolvía una paz que creía perdida. Su presencia se había convertido en una necesidad, en un refugio del que no deseaba apartarse. Una tarde tranquila, mientras conversaban bajo una luz suave y sin prisa, Seilam comentó que los últimos días habían sido los más plenos y felices que recordaba, y que aquella felicidad tenía un nombre, Karam. Él la miró con atención, dejando que sus palabras calaran en silencio, y con voz pausada le aseguró que su único anhelo era verla siempre así, en armonía. Prometió proteger su alegría por encima de todo y no permitir que nada ni nadie perturbara su tranquilidad. A pocos metros, Sema observaba la escena sin poder ocultar la molestia que le provocaba. La manera en que se miraban, la naturalidad de sus gestos, todo en ellos despertaba en ella una incomodidad que pronto se transformó en celos y enojo. Kudret, que también los contemplaba, trataba de conservar la compostura, aunque por dentro notaba con creciente inquietud que su hijo se estaba involucrando demasiado con Seilam. Dominada por la irritación, Sema se acercó a Kudret con el rostro tenso y la voz contenida por la rabia. Le dijo que no pensaba seguir presenciando cómo aquella mujer se inmiscuía cada vez más en la vida de Karam. Afirmó que Seilam debía asumir las consecuencias de todo lo que había causado y que, si Kudret no intervenía, lo haría ella misma. Con tono imperioso, le exigió que hiciera recapacitar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Kudret la escuchó con creciente incomodidad, intentando mantener la calma exterior. Karam, al notar las miradas dirigidas hacia ellos, comprendió que se había convertido en el centro de esa conversación muda. Sema, al percatarse de que él lo sabía, decidió apartarse junto a Kudret para evitar un enfrentamiento directo. Seilam, al sentir la tensión en el aire, bajó la mirada con tristeza, cansada de ser observada y juzgada. Karam se acercó a ella con serenidad, tomó su mano y le susurró que no debía preocuparse por lo que dijeran los demás. Le recordó que lo único que tenía importancia era lo que ambos sentían. Ella asintió en silencio, aferrándose a esa idea, mientras él permaneciera a su lado, nada más tendría sentido. Sema, sin embargo, ardía por dentro. La frustración la consumía al ver que Karam la ignoraba por completo, como si su existencia no significara nada. Por más que intentaba acercarse, él parecía habitar un mundo reducido únicamente a la figura de Seilam. Cada intento por recuperar su atención era en vano. Finalmente, la ira contenida estalló, y con la voz quebrada entre dolor y enojo descargó toda su rabia frente a Kudret. Le gritó que no soportaba ver cómo su hijo se dejaba llevar por una mujer que no merecía su confianza. Aseguró que nadie parecía darse cuenta de la verdadera naturaleza de Seilam, de que tras su apariencia amable se escondía una mente fría, calculadora y ambiciosa. Kudret la observó en silencio y, con tono sereno, le pidió que no se precipitara, que el tiempo revelaría la verdad. Pero sus palabras no lograron calmarla.
Sema continuó sumida en una cólera creciente, convencida de que nadie entendía su angustia. Sentía que todo se le escapaba de las manos, que perdía algo que consideraba suyo. La tensión en el ambiente se volvió insoportable cuando la puerta se abrió de golpe. En el umbral aparecieron Karam, Seilam y Alige. El murmullo cesó al instante. Intentando mantener la compostura, Kudret le pidió a Seilam que se retirara, pero Alige, con voz firme, replicó que prefería que la joven permaneciera allí. Kudret insistió con un tono autoritario, pero antes de que Seilam pudiera moverse, Karam intervino. Con determinación, la tomó del brazo y declaró que ella no iría a ninguna parte, que ocuparía su lugar como los demás y que nadie tenía derecho a excluirla. Sus palabras resonaron como un golpe seco en el silencio. Kudret quedó inmóvil. Sema, en cambio, se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas y le gritó a Karam, desbordada por la rabia y el dolor. Kudret intentó detenerla, rogándole que no dijera algo de lo que pudiera arrepentirse, pero Sema ya no escuchaba. Su respiración era agitada, su furia incontrolable. El silencio que siguió fue pesado, irrespirable. Kudret comprendió que algo se había roto definitivamente entre ellos. Los días posteriores fueron un lento derrumbe para Sema. Su energía se desvaneció, su ánimo se volvió inestable, y las noches se llenaron de insomnio y pensamientos sombríos. Intentaba fingir serenidad, pero al quedarse sola se derrumbaba. No podía soportar ver a Karam tan unido a Seilam. Cada mirada entre ellos era una herida abierta. Desesperada, buscó alivio en los medicamentos, pero solo consiguió debilitarse más. A veces murmuraba cosas sin sentido, otras, quedaba inmóvil mirando al vacío. Repetía que no podía seguir respirando el mismo aire que Seilam, que su sola presencia la destruía. Kudret fue la primera en notar el cambio. La voz de Sema sonaba apagada, su mirada perdida. Preocupada, fue a verla y la encontró sentada en el suelo, agotada, sin fuerza. Al hablarle, Sema apenas respondió. Con voz débil confesó que no podía más, que convivir con Seilam la estaba consumiendo y que ya no sabía cómo seguir viviendo bajo el mismo techo. Kudret la escuchó en silencio, viendo cómo aquella mujer fuerte se desmoronaba frente a ella. Comprendió entonces que no era simple celos, sino una caída sin retorno. Intentó consolarla, pero en ese instante la puerta se abrió lentamente y apareció Karam. Su sola presencia tensó el ambiente. Sema lo miró con los ojos enrojecidos y comenzó a reclamarle entre sollozos. Le dijo que su decisión de mantener a Seilam en casa era una ofensa, que había sido cruel al ignorar su sufrimiento. Lo acusó de haberle dado la espalda, de no considerar sus sentimientos. Karam escuchó en silencio. Cuando habló, fue solo para pedirle a Kudret que la calmara. Sin reproches, sin explicaciones. Luego se marchó despacio, dejando un vacío que pesaba en el aire. En cuanto él salió, Sema rompió en llanto. Kudret trató de consolarla, pero nada servía. Entre gritos, Sema decía que ya no podía más. Su desesperación era un caos imposible de detener. Kudret entendió que la herida era demasiado profunda y que nada volvería a la normalidad después de esa noche. Horas después, mientras la oscuridad caía, Seilam estaba sola en su habitación. La luz de una lámpara apenas iluminaba su rostro cansado. Karam entró sin hacer ruido y le preguntó qué le sucedía. Ella, con voz temblorosa, le confesó que sentía que todo lo ocurrido era culpa suya, que desde su llegada la armonía de la casa se había roto, y que quizá lo mejor era marcharse. Karam intentó convencerla de quedarse, pero Seilam, con tristeza, insistió en que necesitaba tiempo a solas. No quería discutir ni ser motivo de más conflictos. Él respetó su decisión y se marchó sin añadir palabra.
Al amanecer, la casa estaba en silencio. El sol entraba por los ventanales, bañando las paredes con una claridad que no traía alivio, sino el eco de lo irreversible. Todos lo intuían, algo había cambiado para siempre. Karam se levantó temprano con un semblante sereno. Preguntó por Seilam y fue a verla. Ella seguía recostada, y al verlo se incorporó lentamente. Al notar su camisa mal puesta, sonrió y lo ayudó a arreglarla. Él la observó y, sin mirarla mucho tiempo, le dijo que la echaría de menos. Sus palabras la dejaron en silencio. Cuando él salió, ella sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. Un leve malestar en el vientre la hizo fruncir el ceño, pero lo ignoró. Bajó a la cocina, preparó té y trató de calmarse. Entonces apareció Aice, que al verla pálida le preguntó si se encontraba bien. Seilam respondió que solo estaba algo mareada. Aice, con una sonrisa enigmática, le insinuó que quizá no era simple cansancio, tal vez estaba esperando un hijo. Las palabras la dejaron inmóvil, petrificada.